La inteligencia artificial está transformando la forma en la que tomamos decisiones, analizamos datos y entendemos el mundo que nos rodea. Pero detrás de cada algoritmo existe un proceso científico que combina matemáticas, estadística, programación y mucha curiosidad. En este video vamos a recorrer paso a paso los fundamentos de la inteligencia artificial y del machine learning, desde cómo construimos modelos hasta cómo los evaluamos y optimizamos. Hemos organizado esta información en 4 unidades para que podamos comprender el proceso completo de principio a fin, al menos de este primer escalón. En la unidad 1 veremos cómo los fundamentos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el contexto actual de la inteligencia artificial. En la unidad 2 aprenderemos a preparar, limpiar y explorar datos para convertir la información cruda en conocimiento útil. En la unidad 3 nos enfocaremos en algoritmos de clasificación con énfasis en árboles de decisión y veremos cómo evaluar el rendimiento de los modelos. Finalmente, en la unidad 4 abordaremos el ajuste de curvas y los modelos de regresión, tanto lineal como logística, para realizar predicciones cuantitativas y probabilísticas. Si te interesa entender cómo funciona realmente la IA y quieres embarcarte en este camino, este video es para ti. Empecemos. La IA es una serie de conceptos anidados que han surgido a lo largo de 70 años, pero desde el inicio de la conciencia humana nos hemos preguntado qué nos diferencia del resto de animales. Con el tiempo vimos que somos distintos en muchos sentidos, pero también similares. A medida que avanzó la tecnología, comenzamos a construir máquinas capaces de resolver problemas mejor que nosotros. Entonces surgió una pregunta inevitable: ¿podrían estas máquinas pensar, crear, sentir? En los años 50, el matemático Alan Turing propone una prueba para responder a esta pregunta. Si una máquina puede mantener una conversación indistinguible de la de un humano, entonces podríamos considerarla inteligente. Este experimento, conocido como la prueba de Turing, inaugura oficialmente el campo de la inteligencia artificial. Hoy, aunque las máquinas no sienten, muchas personas conversan con chatbots como si fueran amigos reales, lo que demuestra el poder de la simulación. Poco después, en 1956, durante la conferencia de Dartmouth, se acuñó el término Artificial Intelligence. En esa época, la IA era simbólica, sistemas basados en reglas, lógica y razonamiento. Los primeros programas eran capaces de jugar ajedrez, resolver problemas matemáticos y demostrar teoremas. Había un entusiasmo enorme, pero poca capacidad computacional para hacerlo realidad. Recién, en los años 80, ocurre un cambio radical. La IA deja de basarse en reglas rígidas y empieza a aprender de datos. Nace el Machine Learning. En lugar de programar cada decisión, entrenamos algoritmos para conocer patrones. Esto fue posible gracias al redescubrimiento del algoritmo de retropropagación, que permitió entrenar redes neuronales de forma eficiente. También aparecen métodos que hoy son clásicos, como los árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial y el clustering. Por primera vez, las máquinas no solo ejecutan instrucciones, aprenden. En la década del 2010 llega un impulso decisivo, gracias a 2 factores: cantidades masivas de datos y el uso de GPUs. Nace el Deep Learning. En 2012, una red neuronal llamada AlexNet gana una competencia de visión por computadora con una ventaja abrumadora. Este momento marcó el inicio del boom del aprendizaje profundo. Las máquinas comienzan a ver, reconocer objetos, traducir idiomas e incluso conducir automóviles. En 2016, AlphaGo vence al campeón mundial de Go, demostrando que los modelos pueden desarrollar estrategias que los humanos nunca habían imaginado. Llegamos a la década del 2020 y aparece un nuevo paradigma: la IA generativa. Ya no hablamos solo de modelos que clasifican o predicen, sino que crean. Modelos como GPT, Stable Diffusion o Midjourney aprenden a partir de enormes cantidades de información y son capaces de producir texto, imágenes, audio e incluso código de manera original. Esto es posible gracias a la arquitectura Transformer y a los llamados modelos fundacionales, con miles de millones de parámetros. La IA generativa transforma la creación de contenido, el diseño, la educación, la programación y la investigación científica, pero también plantea desafíos: desinformación, sesgo, consumo energético y dilemas éticos. Hoy, la IA no solo entiende el mundo, lo genera. Mirando este recorrido, puedes sentirte abrumado o inspirado a la vez. Abrumado porque son décadas de avance, e inspirado porque estás viviendo el momento en que es posible crear cosas extraordinarias. La IA pasó de ser solo un concepto filosófico a una herramienta que redefine la ciencia, la industria y la vida cotidiana. Y para comenzar a utilizar de forma práctica, debemos entender su corazón: el Machine Learning. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial
centrada en entrenar computadoras y máquinas para imitar el modo en que aprenden los humanos, realizar tareas de forma autónoma y mejorar su rendimiento y precisión a través de la experiencia y la exposición a más datos. Los algoritmos de Machine Learning se utilizan para hacer una predicción o clasificación con base a unos datos de entrada, que pueden estar etiquetados o no. El algoritmo producirá una estimación sobre un patrón de datos. En esta imagen, donde se ven los componentes principales, una representación de los datos, un modelo ajustable, un algoritmo de optimización y finalmente tendríamos el modelo entrenado. Podemos dividir al Machine Learning en dos grandes categorías. Si contamos con datos etiquetados, trabajamos con aprendizaje supervisado, cuyo objetivo es aprender a predecir esas etiquetas. Es como enseñarle a un niño diciendo, este es un perro, este es un gato. El algoritmo aprende reglas y luego clasifica nuevos ejemplos. Dentro del supervisado existen dos grandes problemas: clasificación y regresión. La clasificación busca asignar una categoría, como en un correo spam o no spam, sano o enfermo. En cambio, la regresión busca predecir un valor numérico, precio de una casa, temperatura del día de mañana. Y si no tenemos etiquetas, hablamos del aprendizaje no supervisado, cuya misión es descubrir patrones y estructuras ocultas. Una tarea común es el clustering, que organiza datos en grupos similares. Otra es la reducción de dimensionalidad, que simplifica datos manteniendo la mayor información posible, o la más importante. Métodos clásicos incluyen el PCA, el LDA o autoencoders. Existe además el aprendizaje por refuerzo, donde un agente aprende por prueba y error recibiendo recompensas o castigos. Se usa para robots, videojuegos y vehículos autónomos. Bien, ahora pasemos a la práctica. Ahora que tenemos una noción general, podemos utilizar el Machine Learning para clasificar cualquier base de datos que nos encontremos. Por ejemplo, la tallas y pesos de 200 personas para clasificar según su género. En esta primera base de datos, que puedes encontrar en la descripción, ahora abriremos MATLAB para empezar a trabajar un poco en el tema práctico. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Home y a las configuraciones y a General para poner una carpeta de trabajo donde pondremos todos nuestros datos o archivo de datos. Crearemos una carpeta que le puedes poner el nombre que quieras. Esta vez yo le puse Machine Learning. Seleccionamos esta carpeta y luego buscamos un archivo de datos para descargarlo. En este caso utilizaremos uno de altura y pesos de 200 personas. Lo colocamos en nuestra carpeta que seleccionamos y reiniciamos MATLAB. Y podremos ver que nuestro archivo ya se encuentra en el interfaz de MATLAB. Y podemos abrirlo y podemos ver de qué está compuesto esta base de datos. El número de participantes, el género, las edades, el peso, la talla, la altura, el diámetro de las huellas dactilares, etc. Pero vemos que estas variables se diferencian. Hay distintos tipos de variables, los cuales explicaremos a continuación. Las variables serán las características o también llamados atributos que pueden tomar diferentes valores en diferentes mediciones. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. En las variables cuantitativas podemos tener variables discretas si toman valores enteros y continuas si toman valores dentro de un intervalo. En cuanto a las variables cualitativas, pueden ser nominales si no tienen un orden establecido, como el sexo, deporte favorito, etc. O ordinales si tienen un orden, ya sea la calificación, el grado de interés o el grado de una quemadura. Adicionalmente, las variables nominales pueden ser dicotómicas o politómicas, dependiendo si se tratan de dos categorías o de más. En nuestro ejemplo, el género sería una variable nominal dicotómica y la talla sería una variable continua. En nuestro ejemplo no habrían variables ordinales, pero ¿qué hacemos con este conjunto de datos? Lo primero y más sencillo que podemos realizar es obtener sus medidas resumen o también llamados estadísticos, los cuales van a condensar el conjunto de datos en valores numéricos. Podemos utilizar medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Para las medidas de tendencia central, escribiendo una línea de código, podemos ver la mediana, la media y la moda y cada una de las variables. De igual manera, agregando un par de líneas de código más, podemos obtener las variables de dispersión, tales como la varianza, desviación estándar y el rango del cuartil. Pero estos números no nos van a ayudar a ver muy bien cómo se distribuyen los datos. Es por eso que es muy importante realizar una exploración gráfica, que es donde obtendremos la información de una manera más intuitiva.
Con esta imagen podemos hablar de la kurtosis, que vendría a ser una medida de forma. Va a medir qué tan picuda o aplanada es la distribución comparada con la distribución normal. En este caso estaríamos hablando de una mesocúrtica. Bien, esas han sido algunas de las medidas que podemos representar con MATLAB. Pero ahora pasemos a gráficos un poquito más avanzados. Con este código podemos obtener diferentes tipos de gráficos. Nos encontramos con este diagrama hermoso de cajas, que cada caja va a resumir la distribución de la siguiente manera, en 3 cuartiles. Este diagrama de cajas, también conocido como boxplot, primero, en la caja principal, esta caja va a representar la mitad central de los datos, es decir, desde el primer cuartil, que es el 25%, hasta el tercer cuartil, que es el 75%. En otras palabras, aquí se concentra el 50% de todos los valores. Dentro de cada caja vas a ver una línea horizontal. Esa línea es la mediana, el valor que divide los datos exactamente por la mitad. Luego están los bigotes, o whiskers. Estos se extienden desde los bordes de la caja hacia arriba y hacia abajo hasta los valores que aún se consideran normales, sin ser atípicos. Finalmente, fuera de estos bigotes aparecen unos puntos aislados. Estos puntos son los outliers, o valores atípicos, que representan datos que se alejan mucho del resto y nos indican algo inusual dentro del conjunto. Entonces podemos interpretar estas cajas o boxplots de la siguiente manera. En este primer diagrama podemos ver que la mediana está en 165 centímetros, que existen algunos valores atípicos altos mayores a 1,80 m. Podemos concluir que la mayoría de mujeres mide entre 1,60 m y 1,70 m, con pocas mujeres que sean muy altas. En ese tercer diagrama podemos comparar el conjunto de tallas. A la izquierda, con el número 0, el número de mujeres, y a la derecha, con el número 1, el de hombres. Se observa claramente que toda la distribución de hombres está desplazada hacia arriba, es decir, que va a haber hombres más altos que las mujeres. De igual manera, con el peso, vemos que las cajas no se superponen casi nada. Los pesos entre géneros están claramente diferenciados, con los hombres siendo más pesados y por ende las mujeres más ligeras. Si te gustaría la segunda parte explicando los demás módulos como los árboles de edición, deja tu like, pon tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver. Chao, chao. Damn, mommy. I just want a